Buenos días. Les doy la bienvenida a este tercer congreso de la Asociación Argentina de Hemofilia y Desórdenes Asociados. Y la primera vez donde tiene participación la recientemente formada subcomisión de traumatología, junto con otras subcomisiones de especialidades diferentes que se han formado con la finalidad de poder tener la participación de todos los centros tratantes de hemofilia del país. Es nuestra esperanza lograr eso. Realmente es la finalidad de la creación de estas comisiones. En este caso voy a presentar al doctor Santiago Svartstein, que nos va a hablar sobre prótesis total de rodillas en paciente hemofílico. Es más difícil. El doctor Svartstein desarrolla su actividad en el Centro Asistencial César Milstein, es médico traumatólogo, miembro titular de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, miembro titular de la Asociación del Trauma Ortopédico y referente desde el año 2013 de hemofilia en el sector de traumatología. Y tengo el gusto de integrar con él esta subcomisión de traumato y esperemos que este tipo de disertaciones anime a los traumatólogos de los diferentes centros a llevar a cabo estas prácticas quirúrgicas tan importantes y demandadas por los pacientes para mejorar su calidad de vida. Lo dejo con el doctor Svartstein. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por la presentación. Buenos días a todos. Soy el doctor Santiago Svartstein, traumatólogo del Instituto César Milstein. Vamos a charlar sobre el reemplazo total de rodilla en el paciente hemofílico, si es más difícil. Se presume que el reemplazo total de rodilla en paciente hemofílico es más difícil, porque tiene alteraciones estructurales crónicas, producto de múltiples sangrados y sinovitis crónica. Por otro lado, los pacientes no hemofílicos tienen también sus alteraciones, pero a veces no tan marcadas. Y a veces sí, ¿no? Como este deseje, con inestabilidades, pérdida de stock óseo, fracturas secuelares. Así que también tiene su complejidad. Pero específicamente estos pacientes hemofílicos ya tienen menos movilidad, lo que me va a generar contracturas en flexión, retracciones, adherencias y deformidades que van a complejizar el procedimiento. Por lo tanto, vamos a precisar mayores gestos quirúrgicos para la planificación en el paciente no hemofílico y, por lo tanto, más tiempo quirúrgico con el paciente no hemofílico. El objetivo de la charla y el trabajo que estamos haciendo es registrar el tiempo quirúrgico, de gestos técnicos, resultados funcionales, complicaciones en cirugías de artroplastia total de rodilla en pacientes hemofílicos y no hemofílicos. Por lo tanto, hicimos un trabajo prospectivo que es observacional en un centro de alta complejidad de un grupo de pacientes entre 2013 y 2018, 14 con hemofilia severa, con una artropatía severa de rodilla, una edad promedio de 43 años, con 15 reemplazos total de rodilla. Y en 15 pacientes no hemofílicos con gonartrosis, indicación de reemplazo total de rodilla, con una edad promedio de 65 años, también 15 reemplazos. Un seguimiento de 4 años. En ambos grupos registramos el tiempo quirúrgico en minutos de piel a piel, o sea, desde la apertura, desde que se hace la incisión hasta el cierre del último punto. Los gestos técnicos que tuvimos que agregar a la técnica convencional, que ya la vamos a ver, y los scores funcionales que usamos el KSS preoperatorio y al año. Y establecimos un registro de complicaciones. Con respecto a la técnica quirúrgica, trabajamos siempre con un equipo multidisciplinario, sobre todo en los pacientes hemofílicos. Solicitamos, no siempre, pero en general, prótesis de revisión con opción a offset y semiconstrenidas. Esto en general a veces por el constreñimiento que tiene mismo la articulación, la liberación que tenemos que hacer durante el acto quirúrgico que a veces
requerimos algún componente de estabilización secundaria. Anestesia general, sonda vesical no siempre, pero en aquellas cirugías que nos extendemos más de 2 horas lo utilizamos. Hematólogo en quirófano siempre, no trabajamos con torniquete, lo abordamos por vía anterior, con una traqueotomía pararotuliana interna, hemostasia prolija. Este es un poco el set de quirófano, la cantidad de personas que participan, además del equipo quirúrgico, anestesia, se agrega el hematólogo y el técnico en hematología. Con respecto a la técnica quirúrgica, bueno, esto en pacientes hemofílicos lo que habitualmente se agrega son osteotomías rotulianas por las contracturas en flexión o los déficits que tienen, cuadriceplastias, liberaciones mediales o laterales a demanda, extensas sinovectomías, sobre todo suprarrotulianas. Luego de los cortes femorales, la liberación capsular posterior, a veces también tibial, para lograr un gap adecuado y no perder estoc óseo en los cortes. Con respecto al manejo del factor, bueno, lo que vemos aquí, en el Arotran de 1 gramo, 2 ampollas en la inducción un bolo lento ajustado a peso, a demanda intraquirúrgico, los factores, hasta las 72 horas con infusión, después en bolo al cuarto o quinto día, sexto, séptimo día cada 24 horas, la segunda semana días alternos se administra el factor. Y no hemos tenido, no hacemos profilaxis para TBP. Vemos el caso de un paciente de 33 años con hemofilia severa, antecedente de una epifisiodesis, evidentemente, con un score de 45 y 30 por rodilla. Si se fijan en los perfiles, tenemos en la rodilla izquierda, acá con el círculo y una adherencia en el aparato extensor, y aparentemente una barra ósea, al menos en un segmento, en la otra rodilla, que si se fijan bien, también con una hipoplasia o una aplasia de uno de los cóndilos posteriores. Esta es la imagen pre- y prequirúrgica, con la movilidad que tiene. Fíjense la notable retracción, con un tope ya no solo funcional, sino mecánico. Fotos de la cirugía, con la amplia sinovectomía, la simetría de los cóndilos, ¿sí? Fíjense el cóndilo interno, mucho más chico, y la liberación con de la cápsula posterior, y también cuando tenemos que hacerlo a nivel tibial. Este es el resultado de una de las cirugías, de una de las rodillas, y aquí vemos el resultado de otra. Como vemos a nivel tibial, acá tiene un deseje muchísimo más marcado, sobre todo a nivel tibial. Esto quizás se puede interpretar como un error en la planificación, ya que la quilla más corta de esta prótesis hacía tope con la cortical de la tibia, por lo tanto se usó solamente el componente de revisión sin el mínimo vástago, ya que no entraba. Fíjense, una cirugía de casi 5 horas, excepcional, pero con un excelente resultado. Al año, con un score de 85 en la rodilla derecha y de 72 en la rodilla izquierda. Otro paciente de 56 años, también hemofilia severa, un score prequirúrgico de 36. Fíjense ya la barra ósea posterior, ya netamente una anquilosis, también a nivel del aparato extensor. Este caso requirió la osteotomía rotuliana y la colocación de un vástago a nivel tibial. Si se fijan fotos de la cirugía, esta es la movilidad que tenía, o sea, prácticamente una rodilla anquilosada. Esta es la movilidad lograda. La verdad es que terminamos satisfechos con darle 30 grados, una extensión completa y unos 30 grados de flexión aproximadamente, y el resultado clínico y funcional, con un score de 70, ¿sí? Un score adecuado, un score bueno para esta patología. El postquirúrgico lo manejamos con una movilización precoz. A las 24 horas ya sentamos al paciente, excepto en aquellos que le hicimos un CUSNIP, que demoramos quizá unos 10 días en la extensión, la flexión de la rodilla. El drenaje, dejamos drenaje, lo retiramos a las 48 horas, en cuanto también se para el paciente con asistencia, camina los 3 días, retiramos los puntos a la tercera semana y el objetivo que tenemos son los 90 grados a los 30 días. Con respecto a los resultados que tuvimos, la tabla de paciente, si se fijan, tenemos a la derecha los pacientes no hemofílicos
y a la izquierda, ¿sí?, en la tabla de celeste, los pacientes hemofílicos. Fíjense la primera diferencia que tenemos, los tiempos quirúrgicos, de 87 minutos promedio de piel a piel en los pacientes no hemofílicos y de 147 en los hemofílicos. Lo tenemos resaltado abajo, en amarillo. También con respecto a la columna de técnica quirúrgica, vean la cantidad de gestos, prácticamente todos los pacientes, ¿sí?, o todas las prótesis, de las 15, fíjense que solamente 3 no hubo que hacer gestos agregados a lo que es la técnica convencional. Y a la derecha, solamente en 3 pacientes hubo que hacerlo. Así que sí que requiere más gestos que tienen que ver con el tiempo. Tuvimos mejor en score funcional en los pacientes no hemofílicos, una infección en pacientes hemofílicos, una dehiscencia herida en pacientes hemofílicos, un aflojamiento aséptico durante el seguimiento a los 2 años también en pacientes hemofílicos. Respecto, si vamos a analizar la bibliografía que encontramos con respecto al tiempo quirúrgico en pacientes hemofílicos, no encontramos un registro del tiempo. Sí sabemos que la hemostasia lleva más tiempo que lo habitual y que los gestos técnicos también son causales de la prolongación. Y específicamente en nuestra serie los tiempos fueron prolongados, quizás porque también trabajamos en un hospital universitario, en un hospital escuela, en donde se realiza docencia y genera la participación también a veces de residentes que puede a veces demorar un poquito los tiempos de cirugía. Con respecto a los gestos quirúrgicos, en los pacientes hemofílicos hicimos 5 liberaciones capsulares posteriores, 2 CUSNIP, 2 osteotomías de la tuberosidad anterior y una osteotomía tibial en extensión del paciente que vimos, en lo que es muy difícil lograr flexión y bueno, con el riesgo que implica comenzar con la tibia. Todas hicimos una amplia cineectomía y una hemostasia prolija, y tampoco encontramos series descriptivas con gestos quirúrgicos, pero sí solo serie de casos o recomendaciones. Con respecto al paciente no hemofílico, solamente 2 liberaciones de cápsulas posteriores en un varo artrósico y una osteotomía de la TAT. Con respecto a los resultados funcionales que obtuvimos, en los pacientes hemofílicos tuvimos 3 muy buenos o excelentes resultados funcionales, 8 pacientes con buenos resultados y 4 pacientes con score mayor de 60, que es un regular estado funcional, con un promedio de 32 prequirúrgico, 72 postquirúrgico, muy buen resultado. Y con respecto a los pacientes no hemofílicos, bueno, tuvimos claramente mejores scores, ¿no? Si buscamos en la bibliografía cómo nos fue comparándonos con otras series, vemos que esta serie también, retrospectiva de 35 pacientes, también un buen seguimiento, mejoró el rango de movilidad, sobre todo la contractura en flexión, y pasó de un score de 42 a 71, similar a la nuestra. Otro trabajo chileno con 60 reemplazos totales de rodilla, 44 pacientes, también un muy buen seguimiento. Lo mismo, mejoró la contractura en flexión y unos scores por ahí un poco mejores que los nuestros, 4 casi 100, 33, 70, significa buenos resultados, 1 regular y 4 resultados pobres. Y con respecto a este trabajo de la revista Hemofilia, que es un metaanálisis, nos habla también sobre resultados funcionales. Acá selecciona 20 artículos retrospectivos con evidencia 2C. Logra juntar 336 reemplazos en protésicos de rodilla, con un muy buen seguimiento también. Y lo que destaca es que redujo también la contractura en flexión. Eso es clave para el resultado funcional. Pasó de un score de alrededor de 30 prequirúrgico a 79, también similar al nuestro, pero fíjense, registró 106 complicaciones, enorme, con la infección en 23 pacientes, 7,1%. Nosotros tuvimos 3 complicaciones, lo que representa el 20% de nuestra serie, o sea, se acerca
al 30% de la serie anterior, si bien es una casuística mucho menor. Y en los pacientes no hemofílicos no hemos tenido complicaciones en el seguimiento. Este es un trabajo que también compara varios artículos con respecto a la complicación. Y si se fijan que tenemos seguimientos variados, ¿no? Pero si nos vamos a la columna de infección, tenemos porcentajes que exceden a lo que son los habituales a la serie en pacientes no hemofílicos, ¿no? Fíjense, tenemos 15%, 17%, son porcentajes muy altos. Y también con complicaciones asépticas, si vemos acá 15%, por ejemplo, 13%, es alto. Ahora, aquellos que tuvieron cero infección y cero complicación tienen que ver más con series cortas o con poco seguimiento, excepto en esta. Y con respecto a infecciones y aflojamientos, tuvimos los más altos porcentajes quizá en las series más largas, con 116 y 90 pacientes y mayores seguimientos. Así que son por ahí los más acertados en cuanto a los porcentajes. Con respecto a fortalezas de nuestro estudio, es que es un reporte novedoso porque junta variables que no están habitualmente analizadas, como los gestos quirúrgicos y el tiempo que implica. Es un seguimiento que consideramos adecuado, de 4 años, y tenemos ha sido todo hecho por el mismo equipo quirúrgico. Y las debilidades, por ahí es una serie corta, pero yo creo que es suficiente para las publicaciones internacionales, que varían entre 10 a 30 casos todos los trabajos publicados. Por ahí un punto en contra es que solo en pacientes con hemofilia severa, sin inhibidores. Una debilidad fuerte es que no publicamos el rango de movilidad, que si bien lo tuvimos registrado, sobre todo porque el score, el Knee Society Score lo pide para dar el puntaje, pero no publicamos el registro. Y que no analizamos otras comorbilidades, por ejemplo, como diabetes o otras enfermedades asociadas como las reumatológicas, que también aumentarían los porcentajes de complicaciones. Como conclusión, es un procedimiento efectivo, el reemplazo total de rodilla, pero es demandante técnicamente en pacientes no hemofílicos. Pudimos demostrar algunos motivos que hacen más prolongada en tiempo el reemplazo total de rodilla. Por lo tanto, en nuestra serie afirmamos que es más difícil, ¿sí? Y tiene más complicaciones la artroplastia total de rodilla en los hemofílicos que en los no hemofílicos. Muchas gracias. Hola, hola. No estoy escuchando, Gustavo, discúlpame. Hola, ¿me escuchás? Ahora escucho, Ahí sí. está, perdón. Buenos días. Buenos días. Te felicito, te decía Santiago, por la disertación, muy buena, excelente, con mucho material para discutir, y para seguramente que la audiencia exponga sus inquietudes. Quiero repetir lo que dije en la introducción de que se formó esta comisión, que tenemos el gusto de formarla juntos, de compartir cosas y experiencias y hacer eso extensivo, que todos tengan esa posibilidad. No vamos a enseñar nada, pero vamos a compartir esos problemas que tuvimos, esas experiencias que tuvimos. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, yo te voy a hacer mención. Una vez el doctor Caviglia, lo quiero nombrar porque, bueno, obviamente que es el precursor de todo esto, me dijo, y un tema quizás filosófico, a veces entra un paciente al consultorio y me digo, este paciente no lo tengo que operar. Y uno con el tiempo ha descubierto que es así, por lo menos lo comparto, pero quiero saber tu opinión, tu experiencia y qué recursos puedes utilizar para no operar un paciente. Bueno, gracias Gustavo por la presentación, gracias Ada también por la posibilidad de participar y también de formar esta subcomisión. Gustavo, de acuerdo contigo en que la idea es abrir, es invitar, es compartir un poco las experiencias que hemos tenido.
quizá aprender todos juntos, es como vos decís, hemos todos pasado por situaciones similares con este grupo de pacientes. Así que bueno, yendo a la pregunta en sí, tal cual, es tal cual. Muchas veces uno ya conoce las pautas de alarma, sobre todo cuando uno empieza, lo hace por miedo y después lo va haciendo porque sabe que va a andar mal. Son dos cosas distintas. Uno, primero, el miedo al desconocimiento o el temor a una potencial complicación. Y después, bueno, es una etapa que uno ya va conociendo qué va a andar mal y qué va a andar bien. Ahora, ¿cómo decirle que no a los pacientes? Bueno, te cuento que nos pasa algo por ahí inverso. Tenemos muchos pacientes, sobre todo los más añosos, en que por ahí nacieron o vivieron otra etapa de la enfermedad y son muy reacios a la cirugía. Pacientes, por ejemplo, que anquilosados, como mostraba, o pacientes que vienen con una dinámica de marcha muy alterada, que ya no pueden realizar deambulación casi domiciliaria, y uno le propone una conducta quirúrgica, por más que sepa que se juega la cabeza, y los pacientes no la quieren, se van adaptando a su estado. Ahora, con lo que nos pasa de que no tengo que operar, lo que sé que no tengo que operar, por ahí son las complicaciones de algunos procedimientos, ¿sí? Sobre todo antiguos. Con Perfecto. esos pacientes que yo ya sé con lo que vienen y sé lo que significa el procedimiento en pacientes no hemofílicos, que ya no los quiero, en pacientes hemofílicos se duplica eso. Perfecto. La verdad es que hablamos muchísimo con las hematólogas en nuestro caso, hablamos muchísimo con la gente de kinesiología, con la gente de infectología, y la verdad es que vamos decidiendo un poco entre todos. Mi respuesta no es la definitiva. La respuesta que damos nosotros es la respuesta del grupo. Y cuando creemos que no podemos ayudar a un paciente, yo les planteo esto de que no lo puedo ayudar quirúrgicamente. Perfecto. Perfecto. Bueno, comenzamos con las preguntas de la audiencia. El doctor Raúl Bordone, saludos Raúl, pregunta si para evitar estas complicaciones de las técnicas quirúrgicas, no es mejor operar más tempranamente, más precozmente al paciente para realizar una artroplastía. Buenísima la pregunta. Bueno, a ver, varias aristas a esa pregunta. Si vamos a hablar específicamente de artroplastía, como es el tema en el que estamos, eh, tenemos visiones distintas en distintos continentes. Los americanos son muy agresivos con respecto a el reemplazo de rodilla en el paciente joven, ¿sí? Lo mismo que los europeos. Específicamente lo que acusan es que ellos tienen un estándar de vida muy alto y por lo tanto no pueden eh, demorar o no pueden afectar esa calidad de vida. Acá nosotros no tenemos, la verdad, la misma calidad de vida, ¿sí? Pero tenemos que pensar que estos pacientes son jóvenes, que hay que encontrar el momento de la cirugía, que mientras tengan función, cambio de hábitos, asistencia kinésica y algún procedimiento que sea no quirúrgico, uno los puede ir llevando. Porque una vez que uno pone una prótesis, uno pone una enfermedad, ¿sí? La prótesis es una solución que es transitoria, pero que no es definitiva. Y con la expectativa actual en el grupo de pacientes hemofílicos, ¿sí? Que no llega a los 10 años, un 60 y pico %, yo tengo que pensar que la proyección de ese paciente joven, ¿sí? El paciente joven va a tener una demanda funcional mucho más alta, independientemente de las complicaciones. Vamos a tener una posibilidad de revisión de esa prótesis en forma más precoz que en un grupo añoso. Y yo no puedo por ahí estar sometiendo a un paciente, o no es que no puedo, pero por ahí no es conveniente someter a un paciente cada 5 o 10 años a un procedimiento de revisión. Porque además vamos deteriorando los éxitos del resultado, del procedimiento, perdón. Así que cuanto antes ponerle la prótesis, sí es cierto, sí, cronológicamente, pero por ahí tendríamos que buscar el momento justo.
que es cuando ya tengo un deterioro en la calidad de vida, cuando ya no tenga más confort, el momento, digamos, y cuando ya hayamos agotado el resto de las posibilidades, el momento es ese. También no sé si estás de acuerdo, Santiago, que cuando antes el paciente parece necesitar una artroplastía, cuando más joven es, en general más deformidad va a tener porque la artropatía comenzó precozmente, no es una artrosis más parecida a la que vemos en un paciente no hemofílico, y se ven esas famosas deformidades de los cóndilos, esos aplanamientos, esos ensanchamientos en diferentes ejes, con lo cual también es más complejo la técnica, más compleja la técnica, ¿no? Sí, sí, de acuerdo totalmente, Gustavo, así es. Bueno, la doctora Castro pregunta, que está un poco dentro de lo que estás hablando, la edad de realizar un reemplazo de rodilla. No sé si querés agregar algo más. La edad, no, es un Sí, poco lo sí, que estuvimos es lo que hablando. está incluido. En grupo de Y, pacientes hemofílicos ya sabemos que es antes que en grupo de pacientes no hemofílicos. y la doctora Arrieta eh, pregunta un poquito sobre el uso de la artroscopía, que ayer algo comentaste, si querés explayarte un poquito más. Sí, sí. La artroscopía específicamente la utilizamos para una artropatía que sea de algunos defectos marginales o también puede ser a veces para hacer algún procedimiento en el aparato extensor, tipo una condromalacia, tratar de liberar algún retináculo, hacer alguna limpieza articular. Son procedimientos que son artropatías leves, vamos a suponerlo, ¿no? Ya cuando tengo otros factores que se van agregando como deformidades, topes mecánicos muy grandes, ya bueno, ya no es suficiente con la artroscopía, sinovectomía. Perfecto. Bueno, eh, acá te pregunta el doctor Davoli el rol de los expansores. ¿Eh? Se refiere a, viste, esos pacientes que tienen la piel pegada eh, a la articulación, Bien. donde poner un implante en esa situación te da miedo a no poder después cerrar. Cerrarlo. ¿No? ¿Qué Bien, opinas? perfecto. Bueno, la verdad es que nosotros no los hemos utilizado, te soy honesto. Yo, por lo menos, una de mis especialidades es trauma ortopédico y por ahí manejamos algunas, no sé, alguna herramienta que tiene que ver con el cierre de heridas. Eh, la verdad que no los utilizo. Sí, Perfecto. en el paciente, por ejemplo, que tuvimos una dehiscencia de la herida, en que encima el paciente era diabético, así que teníamos un factor también bueno, para un tema que afecte a la cicatrización. Ahí sí, nosotros hicimos la consulta y lo trató el equipo de cirugía plástica, pero habitualmente yo no los uso. En general te sentís más cómodo si tenés un cirujano reconstructivo cerca y hacer un colgajo, alguna cosa, y no un expansor. Absolutamente, tenemos Perfecto, esa posibilidad. perfecto. Bueno, están preguntando muchos hematólogos, pero yo tengo la suerte de poder controlar eso y voy a preguntarte yo unas cosas que desde el punto de vista traumatológico también nos interesa. Dijiste categóricamente que no usabas manguito hemostático. Yo compartí mucho tiempo esa conducta, operé, empecé operando a pacientes, lo usaban los pacientes no hemofílicos, eh, no lo usaba en pacientes hemofílicos, eh, después empecé a no usarlo en los pacientes no hemofílicos, porque la verdad que estaba bárbaro, no me preocupaba ninguna complicación por la isquemia, y después empecé a usarlo en los pacientes hemofílicos y en los no hemofílicos otra vez, por el tema del ácido tranexámico. ¿Qué opinás del uso del ácido tranexámico intraarticular? O si tenés experiencia. Bien, sí, sí, tenemos experiencia. Mira, hace un tiempo hicimos un trabajo nosotros, sobre todo en pacientes no hemofílicos, una serie de casi 40 pacientes, comparativa, contraexámico articular y contraexámico endovenoso. La verdad, no fue muy bien en los dos, te soy honesto. Redujo no solo la formación de hematomas, etcétera, sino sobre todo la tasa de transfusión. Bajó muchísimo, muchísimo, muchísimo. De una serie previa
que habíamos hecho entre pacientes sin tranexámico y con tranexámico, el paciente sin tranexámico habíamos transfundido casi a 10 pacientes de 20 y en la serie con tranexámico a 1. ¿Y, Endovenoso. y Ahora, no usas manguito? ¿Cómo no, pones intraarticular? Cuando termina la no, cirugía lo pones. exactamente. Nosotros lo que Ah, hacemos es, primero, endovenoso. Para mí es un tema, es una experiencia personal, no es absolutista. Funciona mejor el tranexámico endovenoso que local. ¿Sí? Es una opinión personal y de experiencia personal. Nada más, no tengo otro fundamento. Por eso lo utilizamos así. yo te transmito una experiencia muy interesante que tuve con el doctor Rodríguez Merchant. Ellos lo están usando, usan la isquemia, y cuando terminan la cirugía, cuando es sutura de piel, todo, colocan, antes de liberar la isquemia, el ácido tranexámico intraarticular y después liberan sin ningún tipo de control de hemostasia. Y los resultados son fantásticos, son Bien. increíbles. Hay que verlos para realmente Sí, quedarse ¿sabes qué? tranquilo. Está bárbaro que lo haga otro Perfecto. primero Hay y uno después lo experiencias, empezó a hacer. hay experiencias y como bien decís, hay una tendencia al uso nuevamente del torniquete. Pero algo que, independientemente de la hemostasia, que no me gusta el torniquete, es que los pacientes con los que hemos usado, yo aprendí a operar en reemplazo de rodilla con torniquete. Después lo dejé de usar con el tiempo. Pero sí teníamos muchísimo linfedema, mucho edema, sobre todo en el postoperatorio inmediato. Y la verdad es que no nos gustó eso. Pero hay una tendencia, como bien vos hacés, Gustavo, en usar de vuelta el torniquete, sobre todo con el tranexámico, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver la pregunta de la audiencia. La doctora Servio pregunta, ¿le parece que la mayor dificultad puede estar influida por la demora en la indicación por parte del equipo médico o la demora en la aceptación del paciente? Eso más o menos ya está incluido en lo que has contestado. ¿Qué rol le das a la rehabilitación en la cirugía, en acortamientos musculares? Si esto define la conducta quirúrgica. Bien. Gustavo, si te parece, le respondo rápido, que me parece que estamos en tiempo, nos están avisando. Bien. La kinesiología es fundamental. La kinesiología es fundamental. Tratamos incluso a veces de ver qué se puede mejorar antes, sobre todo para tener menor liberación quirúrgica, todo lo que el paciente mejore de su función. Hay muchos pacientes que no tienen la kinesiología o bien realizada o que no la han hecho directamente por distintos factores. Y la verdad es que muchas veces le ganamos 10 o 15 grados de rango a la rodilla y eso ayuda muchísimo para la cirugía. Así que lo que es kinésico es trascendental. Perfecto, perfecto. Bueno, como todos los grupos, nos quedamos con ganas de seguir charlando, pero bueno, no va a faltar oportunidad. Esto es un comienzo y les repito la invitación a todos los traumatólogos. Quiero ver nombre de traumatólogos en las preguntas, Tal cual. que me interesan más que las preguntas muy interesantes de los hematólogos, pero bueno, nosotros somos así absolutistas. Nada. Bueno, te agradezco, Santiago, y los invito a continuar con el Congreso. Gracias, Gustavo. Gracias a todos. Chao.